Euroconexión. Unas elecciones históricas por el resultado y la alta participación. Así califican las elecciones de Estados Unidos Pablo Olesa, decano de la Facultad de Comunicación y vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Murcia. El pasado martes 3 de noviembre los americanos elegían presidente, senadores y congresistas, aunque muchos ya habían votado por correo o mediante voto anticipado. Ya se sabía que esa noche no habría ganador oficial, ya que debido a la pandemia mucha gente prefirió votar por correo a hacer largas colas en colegios electorales, y se iba a tardar más en finalizar el conteo de votos. Donald Trump, líder del Partido Republicano y hasta ahora presidente, llevaba meses calificando el voto por correo como fraudulento y método de trampa, ya que desde hace años la mayoría votante por correo son los demócratas. Esto lo hacía al ver que Joe Biden, líder del Partido Demócrata, encabezaba las encuestas, ver cómo azota la pandemia del coronavirus al país, más las numerosas manifestaciones y revueltas raciales que dividen a la población, factores que no favorecían a Trump. Es el sábado 7 de noviembre cuando por fin se habían contado los suficientes votos para que uno de los partidos consiguiera los 270 compromisarios o votos electorales necesarios para ganar, resultando Joe Biden victorioso. Hasta la fecha, Donald Trump no ha comparecido aceptando la victoria de los demócratas, a pesar de que los resultados definitivos sean de 306 votos electorales para el Partido Demócrata y 232 para el Partido Republicano. Pablo Olesa, experto en política internacional, expone y explica los tres principales motivos por los que Trump no es querido en Europa, que son la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la deslealtad de Trump hacia la OTAN y calificar a la Unión Europea como enemigo comercial de Estados Unidos. Nosotros, los europeos, tenemos una sensación casi epidérmica, instintiva. El ciudadano de a pie, sin apenas poderlo explicar, tiene una fobia intrínseca a Donald Trump. ¿Pero eso por qué sucede? Porque Trump ha hecho tres cosas que a Europa le parecen sacrilegios. La primera es que Donald Trump ha venido a Europa a no firmar un tratado que para Europa es capital. Es el Tratado del Medio Ambiente, el Tratado de París. Se fue sin comprometerse con intentar paliar el cambio climático. Luego vino a Europa a decirle a los europeos que tenían que gastar más dinero en su defensa porque no podían esperar que Estados Unidos les salvase las castañas del fuego en caso de un conflicto militar, por ejemplo, con Rusia. Y puso en entredicho el propio corazón de la OTAN, es decir, que se basa en que si un país es agredido por otro país, esa alianza, todos los países de esa alianza OTAN van a venir en socorro. Entonces, él dio a entender que si Europa no gastaba más, quizá los americanos no vendrían. Luego, ha hecho otra declaración que a nosotros, los europeos, nos ha perjudicado, que la Unión Europea era un enemigo comercial de Estados Unidos, como a nivel de China. O sea, es una cosa que entre aliados, pues es un shock brutal. Por otra parte, según añade Olesa, se encuentra en la subida de los aranceles que hizo Trump con el objetivo de comercializar menos productos de origen europeo en los Estados Unidos. Así, las industrias se ven obligadas a comercializar el propio producto americano, como por ejemplo es el caso del acero. El acero americano es mucho más caro que el de los países nórdicos, por eso las industrias americanas adquirían acero proveniente de Europa, pero con la subida del precio de los aranceles ya no era conveniente. Entonces aumenta la demanda del acero americano en Estados Unidos y como consecuencia aumenta el empleo en ese sector, lo cual provoca el incremento de la popularidad de Trump entre aquellos que se benefician de ese fenómeno. Se puede afirmar que Trump hace feliz a unos cuantos, especialmente en el ámbito económico, pero no sin dejar de perjudicar a otros. Estudiantes ofrecen su opinión respecto a la victoria de Joe Biden. Las elecciones de Estados Unidos han demostrado que la democracia prevalece, que aunque ninguno de los candidatos fuese 100% idóneo, había que mirar por el futuro del país y elegir la alternativa a lo malo, la alternativa a Trump, quien no mira por la población del país en esta situación de pandemia ni en movimientos sociales. Además, las relaciones de Estados Unidos con el resto de países o con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, pues con Trump estaban bastante comprometidas, lo cual en esta situación de pandemia no aportaba nada bueno. Personalmente creo que la victoria de Biden es algo positivo. Vamos a pasar de un presidente cuanto menos excéntrico y que ha tomado ciertas medidas cuestionables, sobre todo con Black Lives Matter y con el COVID. Hemos pasado a alguien que parece que tiene más cabeza, ¿no? Que tiene los pies más en el suelo y con unas políticas que van a tener mucho más en cuenta a los ciudadanos. Aún así,
creo que, a pesar de todo lo que ha dicho durante la campaña, no debemos darle carta blanca a Biden. Tenemos que estar atentos y ver qué medidas toma y ver cómo maneja todos esos problemas que tiene su país. Porque, bueno, no ha hecho nada realmente. Por mucho que Trump yo piense que lo haya hecho mal, Biden aún no ha hecho nada. Y creo que hay que tener eso en cuenta. Opiniones razonadas que demuestran cómo la afirmación de Blesa respecto al rechazo que crea Trump entre los europeos es cierta. Pablo Blesa también comenta los beneficios que pueden surgir a partir de la presidencia de Biden. Biden, primero que va a hacer es, a nivel internacional, va a firmar el Tratado de París. Pero es que a nivel interno, Trump desreguló el sector extractor de petróleo y gas. ¿Y eso qué ha hecho? Si tú dejases las leyes de Trump intactas desde que las aprobó, en 5 años América habría emitido 1,8 billones de toneladas de partículas tóxicas en los Estados Unidos que matarían a americanos. Con lo cual, Biden también lo que va a hacer es cambiar, regular y, por supuesto, contener los abusos contra el medio ambiente y va a obligar a que haya un esfuerzo por un cambio tecnológico, de la descarbonización, etc. Con lo cual, Biden va a ser, obviamente, mucho más verde y eso va a reunir a América con Europa en ese dossier que es el cambio climático, que es tan fundamental para todos. Como se puede ver, los efectos positivos en Europa del mandato de Joe Biden van a reflejarse principalmente en las medidas para paliar el cambio climático, fenómeno que cada vez resulta más amenazante. Y es que Joe Biden, quien será el presidente número 46 de los Estados Unidos, ya ha prometido volver a entrar en el Acuerdo de París una vez ocupe el mandato en enero de 2021. Como conclusión, podemos afirmar que la victoria de Biden supone un paso hacia adelante para muchos, teniendo efectos positivos en la sociedad y en la Unión Europea. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde iRadio UCAM, por Angélica Giraldo.